Tras una semana en la que las protestas de los maestros adscritos al SUTE regional parecía estar más radicalizada y diseminada que en días anteriores, ayer se anunció la suspensión de la medida de fuerza luego de casi 2 meses. 17 regiones estuvieron a favor de suspender la medida de fuerza versus 8 que sí pretendía, por supuesto, que esta continuara. Como decíamos, esta última etapa estuvo caracterizada por una violencia particular en la que finalmente se terminó imponiendo la meritocracia. Dayana Ciesa y Juan Carlos Vera con el reportaje. Suspender temporalmente nuestra medida de lucha a partir del día de hoy, y que a partir del día de hoy los amautas del Perú se concentrarán el día lunes en cada una de sus regiones. ¡Viva la huelga nacional indefinida del país! ¡Viva la lucha magisterial! ¡Viva el magisterio peruano! ¡Viva! El motivo de la medida es que de alguna manera el gobierno ha cerrado filas, tanto el Congreso de la República, los grupos de poder, pero estamos dando un paso atrás para volver con 2 pasos adelante. Dicen que solo será una pausa, un alto en medio de una feroz lucha sindical que lleva más de 2 meses y que esta semana mostró un rostro más radical. Y violencia en distintas partes de la capital. Cientos de maestros invadiendo estas zonas con salvajismo. Escogieron como trinchera puntos neurálgicos de la ciudad para seguir protestando. El diálogo siempre está abierto, pero las negociaciones se cerraron ya hace un par de semanas. El tema de la evaluación es inamovible, el Ministerio tiene la posición sentada. La evaluación de desempeño asegura la calidad, es un pilar de la reforma educativa. Bloquearon importantes vías, tomaron por asalto el transporte público. Y hasta agredieron a la autoridad uniformada. Una protesta que al inicio tuvo el respaldo del 87% de la población, parece haber perdido el horizonte. Los respetados maestros, los que todos apoyaron hace unas semanas por estar persiguiendo una causa salarial justa en las calles, empezaron a perder la simpatía de padres de familia, de los ciudadanos de a pie, por una aparente intransigencia en ellos. El no aceptar las llamadas evaluaciones de desempeño docente y negarse a levantar la huelga, a pesar de haber conseguido ya importantes logros, como el ansiado aumento salarial, en el que la mayoría de peruanos estaban de acuerdo. Señora, ¿por qué es tan agresiva? No entiendo cuál es la agresión. Es la verdad. ¿Por qué ustedes actúan de esta manera, señora? Ustedes son docentes. ¿Por qué actúan de esta manera? Tienen sentimientos encontrados todos los maestros. No es la forma. Ustedes son profesionales, son docentes y me parece que no es correcto que ustedes actúen así. Ay, mira lo que están haciendo. Mira lo que me acaban de hacer ahorita. Estamos tratando de conversar con la gente y mira lo que acaban de hacer. Así. Ay. Mira lo que están haciendo, mira lo que me acaban de hacer ahorita. Definitivamente esto no es la conducta de un profesional, no es la conducta. No son infiltrados, señora, son de adentro. ¿Qué tan ciertos son los temores de los docentes respecto a la evaluación a la que el gobierno los pretende someter? ¿Qué tan reales o políticos son los motivos que los llevan a seguir marchando en las calles? Esta noche en Panorama, ¿en qué consisten las temidas evaluaciones de desempeño que los profesores rechazan? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que un maestro sea despedido por someterse a estas pruebas en el aula? En primer lugar, lo que ha faltado es una mayor comunicación por parte del Ministerio respecto
de las características del instrumento, de la forma como se ha concebido el proceso. La comunicación del Ministerio ha debido ser en el sentido de que en países donde se aplica la evaluación del desempeño, pues el porcentaje de desaprobados no llega ni siquiera al 2%, mucho. Y en general en los países desarrollados donde se aplica la evaluación del desempeño, pues no se aplica en todas partes, los porcentajes son realmente bien bajos, ¿no? Sábado, mediodía, luego de una semana de insistencia, ya se empezaba a diferenciar el verdadero color de la protesta. No las declaraciones, no estuvieron cuando nos masacraron, va a salir. No declaren. Este es el grupo de maestros que aún se resisten, que no acatan los acuerdos alcanzados con el gobierno. Ellos a lo largo de toda la semana se han desplazado por calles de Lima, han protagonizado algunos enfrentamientos y disturbios y hoy sábado se mantienen aquí a la expectativa esperando algún pronunciamiento de Pedro Castillo. Según cifras oficiales, los que continúan en la capital y ayer se concentraron en la Plaza 2 de Mayo representaban menos del 49% del total de maestros. Más del 50% ya habían regresado a sus aulas en todo el país. Los que decidieron quedarse sostienen un mismo discurso. Cuestionan la evaluación de desempeño docente que este año por primera vez el Ministerio de Educación aplicará. Se oponen porque consideran que será utilizada como un pretexto para sacarlos de la carrera pública magisterial. Un punto en el que, según ellos, seguirán insistiendo. Con el cuento de simplemente hacernos una evaluación formativa, no quieren sacarnos, no van a sacar. Pero ¿usted cómo sabe eso si todavía no sabe cómo se van a dar estas evaluaciones? No da a conocer mediante el Ministerio de Educación. ¿Usted sabe cómo va a ser la evaluación? Claro que sí. Sí. ¿Cómo va a ser? Mediante la rúbrica son 7 puntos que prácticamente atentatorios contra la estabilidad de todos nosotros. ¿Usted tiene información de eso? No demasiado, pero sí nosotros estamos siempre, persistimos nosotros que siempre hemos sido evaluados. La falta de información quizá es el detonante para hacer estallar los temores y el rechazo a una medida gubernamental aún desconocida. ¿Cuál sería el problema? Que la forma, ¿cómo va a ser evaluado? ¿Cómo lo van a ser evaluado? ¿Y quién? ¿Cómo va a ser? A ver, ¿cómo va a ser? ¿Qué información ha recibido? No, bueno, yo soy docente de 15 años de servicio. Quienes vienen a evaluarnos, muchas veces, ¿quiénes son? Los docentes que nunca han podido asumir un contrato. No han alcanzado un contrato. Dice que los directores son quienes van a evaluar. Ahora los directores, la corrupción está en todos sitios. El director también tiene su gente, en los colegios también hay problemas. ¿Usted cree que el director se parcialice o no sea objetivo? ¿Por qué? Porque es así, el director se parcializa. Un temor que nos plantearon los docentes cuando presentamos este modelo antes de publicarlo era, ¿qué pasa si el director me tiene mala predisposición? Está bien que esté certificado, pero me tiene mala predisposición, me puedes aprobar porque no le caigo, digamos. Entonces, para evitar una arbitrariedad de ese tipo, lo que se ha establecido es que si el director desaprueba al docente en observación de aula, el docente recibe una segunda visita a cargo de 2 observadores externos certificados, de modo que ya no es el director. Que ya no es el director, y ellos lo vuelven a observar en su desempeño en el aula. Entonces, de modo que si alguien desaprueba la observación de aula, será porque 3 observadores diferentes certificados lo han desaprobado. Exacto. El ambiente en el que se desarrolla esta protesta se exacerba. Cada vez la intolerancia gana y se pierde la mirada a los reclamos justos. Sí, retírese, por favor, señora. ¿Qué pasa? Sí, retírese, por favor, señora. Bajar, ¿no? Señora, ¿por qué es tan agresiva? No entiendo. Los argumentos se agotan y el descontrol empieza a manchar una lucha legítima de profesionales que empiezan a perder los papeles y a mostrar su lado más hostil y agresivo. ¡Infórmate la verdad! Una cosa es que me empuje y una cosa es que me agreda. Nadie le es un intocable, como una limeña se corta la voz. Una pituca.
¡La pituca! ¡Prensa amarilla! ¡Prensa amarilla! ¡Prensa amarilla! La evaluación de desempeño lo que pretende es verificar en la actuación cotidiana del maestro cómo se desenvuelve en varios aspectos. En primer lugar, en los procesos de enseñanza-aprendizaje a sus alumnos, que es lo fundamental. Luego, en el compromiso institucional y su responsabilidad como maestro dentro de la escuela. No es una prueba escrita ni teórica. La evaluación tan cuestionada por un sector de maestros consiste en calificar el dictado de clase en aula como un día cualquiera. Por 60 minutos se observará el desenvolvimiento del profesor frente a los estudiantes. Se medirá cómo involucra a los alumnos, cómo los motiva para el proceso de aprendizaje, cómo promueve el razonamiento y la creatividad en ellos, cómo propicia un ambiente de respeto y cómo regula el comportamiento. Todo esto forma parte de un instrumento de trabajo llamado rúbrica. Y según su punto de vista, esta evaluación de desempeño ¿tendría probabilidades altas de desaprobar a los profesores? No. Primero, el ministerio se está comprometiendo a hacer un taller de capacitación, lo cual está muy bien y no está previsto en la ley. Pero un maestro medianamente formado, y la evaluación con confiabilidad y validez, yo creo que sería un profesor muy malo el que desaprobaría, y sería un margen muy pequeño, y si es así, lamentablemente pues no puede estar a cargo de la enseñanza de los niños. Entonces, lo que se tomará en cuenta para aprobar o desaprobar a un profesor será el trabajo cotidiano que se supone cumple cada día a cabalidad en su centro educativo. Y definitivamente mejora el nivel porque los obliga a estar actualizados, los obliga a preocuparse más de los niños, los obliga a tener una cierta comunicación con los padres, los obliga a trabajar en equipo con los profesores. A involucrarse más en su trabajo. Definitivamente, los niveles de responsabilidad, los niveles de puntualidad, son parte de la función de un profesor. Además, los maestros desaprobados recibirán una nueva capacitación y tendrán opción a 2 oportunidades más para obtener una nota aprobatoria. Los expertos en temas educativos coinciden en que aún hay puntos por perfeccionar en esta evaluación. El desempeño docente no se puede evaluar con una clase, ni con 2. El desempeño docente, habitualmente lo que hemos sido directores de colegios y tenemos experiencia en la docencia y en la gestión escolar, mínimo se requiere 1 año para observar al maestro. Hagamos un bimestre, 2 meses, para mirar las clases, para ver cómo es su compromiso. La sacrificada huelga de los maestros ha obtenido importantes logros para coronar su lucha. Sin embargo, la intransigencia de la dirigencia del SUTEP e intereses ajenos al magisterio han hecho que un sector de ellos regresen mañana a sus aulas con lo que ya habían conseguido hace semanas. Ha terminado por manchar un reclamo legítimo de un gremio golpeado y olvidado que merece reconocimiento. Nunca se podrá estar en desacuerdo respecto al reconocimiento que ejercen, que hay que darle, por supuesto, a todos los maestros de nuestro país, a ese trabajo esforzado en el último rincón de nuestra patria. Pero también lo ocurrido esta semana no se puede aprobar ni simplemente decir bien hecho, porque lo que se ha advertido es una radicalización de un sector político muy al margen de lo que podrían ser las demandas gremiales, las demandas realmente del magisterio. Yo me resisto a creer que esas personas que han estado en estos últimos días con esas cuotas de violencia, esos golpes a los policías, lanzando huevos y golpeando a periodistas, son maestros que en las próximas horas van a estar de nuevo en un aula y frente a niños, a pequeños, a quienes van a tener que darles clases. ¿Con qué cara? ¿Con qué ejemplo realmente? En todo esto no hay ganadores, en verdad. Aquí los más perdedores han sido sobre todo los alumnos con más de 2 meses sin tener clases, completamente paralizados, clases que van a ser muy, pero muy difíciles de recuperar. Ojalá esto no vuelva a ocurrir otra vez.